Hola, en este video vamos a resolver el último ejercicio de la serie de problemas que hemos seleccionado para aplicar la resolución de triángulos rectángulos y el uso de las respectivas funciones trigonométricas en situaciones cotidianas de la vida. Debo recordarte que la idea de esta serie de videos, de los cuales te voy a dejar aquí las tarjetas por si es de tu interés revisarlos y analizarlos, es utilizar lo aprendido en este curso de trigonometría plana para resolver problemas mediante triángulos rectángulos. En los siguientes videos explicaré los mecanismos de resolución para triángulos oblicuángulos, es decir, aquellos que no tienen un ángulo recto y sus aplicaciones en problemas de la vida cotidiana. Aclarado lo anterior, resolvamos el siguiente problema. Un topógrafo que tiende una línea directamente hacia el sur descubre que tiene que cambiar el curso para esquivar un foso. Para ello, a partir de un punto A mide 200 metros en la dirección sur 31 grados este para llegar al punto B. Inciso A. ¿Cuántos metros debe medir desde el punto B en el rumbo sur 51 grados oeste para llegar al punto C, el cual se localiza directamente al sur de A? Inciso B. Calcula la distancia desde el punto A hasta el punto C. Para iniciar la resolución de nuestro problema, vamos primeramente a hacer una interpretación geométrica del enunciado en una figura que nos permita identificar qué es lo que está ocurriendo. Tenemos aquí, por ejemplo, identificado esta línea como la trayectoria que está siguiendo el topógrafo y que luego de apreciar que aquí hay un foso, él tiene que modificar su trayectoria para evitar precisamente este foso. La indicación que nos da el enunciado es que a partir de este punto, que le llaman A, se ha modificado su trayectoria en dirección sur 31 grados hacia el este. Así que si nosotros hacemos una figuración de que esta es la línea que identifica el sur y nos desplazamos 31 grados justamente en dirección hacia el este, podemos identificar, por ejemplo, que aquí estuviera ubicado el punto al cual el enunciado lo define como el punto B. Así que la trayectoria que se marca nos permite identificar que estos son justamente los 200 metros que se ha desplazado de acuerdo a la información que da el enunciado hasta este punto B. Ahora podremos o deberemos ubicar un punto C que se encuentra directamente hacia el sur del punto A. Por ejemplo, lo podemos ubicar en esta posición, ese punto C, y de acuerdo a la información, a partir del punto B, justamente se ha medido una modificación en la trayectoria que es de 51 grados hacia el oeste, es decir, en esta posición, y la dirección que tendría que seguir el topógrafo sería justamente algo parecido a esto, de manera tal que con esta pequeña construcción podemos identificar que se nos han formado, o se ha formado, mejor dicho, un triángulo que evidentemente no es un triángulo rectángulo. Sin embargo, si nosotros aquí ubicamos, por ejemplo, un punto que lo vamos a definir como punto D en esta posición, figurativamente hablando, por supuesto, podemos entonces, mediante un segmento que trazamos para unir el punto B con el punto D, generar ahora sí dos triángulos rectángulos cuyos ángulos rectos estarían justamente en la posición que tiene el punto D. Así tenemos un triángulo ABD rectángulo y otro triángulo rectángulo BCD. También de la información podemos, a partir de un poco de lógica y recordando algunas de las propiedades que tienen los triángulos rectángulos, saber que si aquí hay un ángulo de 51 grados, por lo tanto esta porción que nos hace falta para sumar el ángulo recto debe ser entonces de 39 grados. Por lo tanto tenemos ahora sí uno de los ángulos interiores del triángulo, en este caso para el triángulo BCD. Una vez que hemos realizado la construcción del problema,
podemos identificar que lo que se nos pregunta en el inciso A es la distancia que hay desde el punto B hasta el punto C. Por lo tanto, deberemos hacer algún tipo de cálculo que nos permita llegar justamente a determinar la distancia que hay de B a C, y también tendremos que calcular la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C. Podemos identificar entonces parcialmente que para el triángulo que está en la parte de arriba, tenemos entonces con este ángulo de estudio lo que sería su hipotenusa, y necesitaremos calcular entonces esta porción que va de A hasta D, que sería, por decirlo de una manera, el cateto adyacente del triángulo que se encuentra arriba, y posteriormente deberemos calcular el segmento que va de B a D, que sería un cateto que comparten los dos triángulos, el de arriba y el de abajo. Es un cateto común, y con ese cateto común y después teniendo en cuenta el ángulo de 39 grados, podemos entonces ahora sí calcular la hipotenusa del triángulo de abajo y también el cateto que sería opuesto al ángulo de estudio, que sería la distancia de C a D, de manera que podamos entonces sumar la distancia que hay de A a D más la que haya de D a C, y entonces determinar las dos respuestas a nuestro problema de acuerdo a lo que se nos está solicitando. Una vez que hemos identificado el rumbo que deben tomar nuestras operaciones y nuestros cálculos, podemos entonces hacer la siguiente consideración para el triángulo que se encuentra arriba. Decimos entonces que para el triángulo ABD vamos a buscar primeramente la longitud del segmento que va de B a D. Si analizamos la figura, el segmento que va de B a D es el cateto opuesto al ángulo de 31 grados. Por lo tanto, podemos utilizar la función seno que nos relaciona justamente el segmento BD con la hipotenusa de 200 metros. Tendríamos entonces lo siguiente: el seno de 31 grados es igual al cateto opuesto, que es el segmento que va de B a D, dividido por la hipotenusa, que son 200 metros. De manera que si despejamos justamente el segmento BD, estos 200 metros que están dividiendo van a pasar a multiplicar a la función seno de 31 grados. Tendríamos entonces 200 metros multiplicados por la función seno de 31 grados. Esto es igual al segmento que va de B a D. Y luego de realizar esta sencilla operación en la calculadora, obtenemos un resultado de 103.007 metros. Y esta es la longitud del cateto que comparten los dos triángulos. Pero todavía tenemos que calcular el segmento que va de A a D. Así que si partimos de la misma consideración del ángulo de 31 grados, el segmento de AD es el cateto adyacente al ángulo. Así que con la función coseno podemos relacionar este cateto adyacente precisamente con la hipotenusa de 200 metros. Así que tendríamos también que para ese mismo triángulo, el coseno de 31 grados es el cateto adyacente, como ya mencionábamos, es decir, el segmento que va de A a D dividido por la hipotenusa de 200 metros. Así que nuevamente, si despejamos el segmento AD, estos 200 metros vuelven a pasar a multiplicar, pero ahora a la función coseno de 31 grados. Así que tendríamos 200 metros multiplicados por la función coseno de 31 grados, y esto es igual al segmento que va de A a D. Y luego de realizar esta sencilla operación en la calculadora, obtenemos un resultado de 171.43 metros. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Si los videos que te comparto en este canal te son de ayuda y utilidad, mucho te voy a agradecer que me regales un like a este y a todos, y que los compartas con personas y amigos a quienes tú creas que también les pueden ser de ayuda y de utilidad. Por supuesto que también te invito a que hagas clic en el botón de suscribirte al canal. Recuerda que a ti no te cuesta nada ni te representa ningún problema, pero a mí me ayudas mucho con el algoritmo de YouTube, y sobre todo me estimulas a seguir creando más contenidos y de mejor calidad, siempre pensados para ti. Una vez que hemos definido la longitud del segmento que va de B a D, es decir, el lado común, el cateto compartido por los dos triángulos, podemos precisamente apoyarnos en ese cateto para calcular el resto de las dimensiones del triángulo
que está en la posición de abajo, es decir, el triángulo que forma los puntos B, C y D. Tendremos que calcular entonces el segmento que va de C a D, que sería respecto al ángulo de 39 grados, que es el ángulo de estudio. Tendríamos que sería el cateto opuesto. Y la hipotenusa que forma desde el punto B hasta el punto C para el triángulo de abajo. Así que podemos hacer para este triángulo las siguientes afirmaciones. Para el triángulo BCD, si vamos por ejemplo primeramente a determinar la longitud que va del segmento de B a C, es decir la hipotenusa, y tenemos el cateto adyacente, el segmento que va de B a D, la función que nos relaciona ambos elementos sería justamente la función coseno. Así que podemos afirmar que el coseno de 39 grados será igual al cateto adyacente, es decir, el segmento de B a D, dividido entre la hipotenusa, que es el segmento de B a C. Por lo tanto, si nuestra intención es determinar el segmento de B a C, debemos despejarlo, por lo tanto pasaría a multiplicar y el coseno viene a dividir. Nos queda entonces que el segmento de B a C estará dado por el valor de B a D dividido por el coseno de 39 grados. Si a esto le sustituimos los valores numéricos, tendríamos entonces lo siguiente, que el segmento de B a C sería BD, pero ya nosotros calculamos que eso es igual a 103.007 metros. Esto dividido entre el coseno de 39 grados. Y luego de realizar esta sencilla operación en la calculadora, obtenemos que esto tiene una longitud de 132.54 metros, y esta es la respuesta para el primer inciso. La longitud que se tiene que mover desde el punto B hasta el punto C, ubicado directamente al sur, es de 132.54 metros en la dirección sur, 51 grados hacia el oeste. Ahora bien, para determinar la longitud del segmento que va de C hasta D, partimos de la idea de que respecto al ángulo de 39 grados es el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. La función trigonométrica que nos relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente. Así que tendríamos entonces que la tangente de 39 grados es igual al cateto opuesto, que es el segmento que va de C a D, dividido por el cateto adyacente, es decir, el segmento que va de B a D. De manera tal que si nosotros despejamos el segmento de C a D, el segmento de B a D que divide va a pasar a multiplicar, y nos va a quedar entonces que el segmento de B a D multiplicado por la tangente de 39 grados, eso nos da justamente el segmento que va de C a D. Así que si nosotros a esto le sustituimos valores numéricos, el segmento de B a D ya sabemos que vale 103.007 metros, que van a multiplicar a la función tangente de 39 grados. Y luego de realizar esta sencilla operación en la calculadora, obtenemos un resultado de 83.41 metros. Por lo tanto, nosotros sabemos que la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C se corresponde justamente con la suma que hay desde el segmento que va de A a D más el segmento que hay de C hasta D. Esto para dar respuesta al inciso B de nuestro problema. Así que si nosotros hacemos la sustitución numérica del segmento que tenemos que va de A a D, que es de 171.43 metros, más el segmento de que va de C a D, que tenemos que es 83.41 metros, obtenemos luego de realizar esta suma que la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C es una distancia de 254.84 metros, y esto da respuesta al inciso B de nuestro problema, con lo cual damos por resuelto nuestro ejercicio. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.